Hasta la fecha, cerca de 7.000 personas diferentes han escalado el Monte Everest, la montaña más alta del mundo. Pero hay una montaña, miles de metros más baja, y que ni siquiera está entre las 100 cumbres más altas del mundo, a la que nadie se atreve a escalar, ni siquiera los montañistas más experimentados. Esa montaña es el Monte Kailash. A finales del siglo XX, un grupo de montañistas siberianos intentó hacer cumbre en esta montaña. Esto sucedió solo unas décadas después de que otro grupo de montañistas había intentado la misma hazaña, pero terminaron desapareciendo sin dejar rastro. Horas después de comenzar el ascenso, cada uno de los escaladores hizo un descubrimiento impactante. Habían comenzado a envejecer, y muy rápidamente. Su cabello y uñas habían crecido significativamente, haciéndolos parecer como si hubieran vivido en la montaña durante varias semanas, en lugar de estar escalando solo unas horas. Aún lejos de la cumbre de la montaña, los escaladores decidieron abandonar la expedición y regresar a sus vidas normales. Sin que ellos lo supieran, la normalidad se esfumó el día que decidieron escalar el Monte Kailash. Apenas un año después de su intento de escalada, cada uno de los escaladores que participó en esa expedición murió. Y aunque eso es lo suficientemente misterioso por sí solo, las circunstancias en las que murieron resultaron ser aún más extrañas. Los escaladores, que eran todos jóvenes en el momento de la escalada, murieron de vejez, lo que sugiere que la montaña los hizo envejecer décadas en solo un año. Los expertos que han investigado esta montaña dicen que puede que ni siquiera sea una montaña, citando sus lados casi perfectos. Dicen que podría ser en realidad una pirámide hecha por el hombre, construida por una civilización antigua, pero tecnológicamente avanzada. Algunos concluirían que esta raza era divina, otros insistirían en que son extraterrestres. Durante varios días exploré el Internet, leyendo, viendo y escuchando atentamente todo lo que pude encontrar sobre el Monte Kailash. ¿El resultado de mis hallazgos? Muchas más preguntas que respuestas. Este es probablemente el fenómeno geológico más misterioso que jamás haya existido. El Monte Kailash, también conocido como Kailash Parbat o la escalera al cielo, está ubicado en la esquina suroeste del Tíbet. Durante muchos siglos, esta montaña ha cautivado la imaginación colectiva de toda la raza humana por muchas razones misteriosas, y el hecho de que la montaña se encuentre en la frontera entre China e India no es siquiera una de ellas. La montaña también parece tener una relación especial con el número 4. Para dar contexto, 4 religiones reclaman el Monte Kailash como un sitio sagrado: el hinduismo, el budismo, el jainismo y la religión Bon. Pero más sobre esto más adelante. En segundo lugar, 4 ríos fluyen desde Kailash, y cada uno de estos ríos fluye en la dirección de cada uno de los 4 puntos cardinales. Primero está el río Indo, que fluye hacia el norte. Luego tenemos el Sutlej, que fluye hacia el oeste. Tercero está el Brahmaputra, que fluye hacia el este. Y luego tenemos el río Karnali, que fluye hacia el sur. Pero ni siquiera ahí es donde las cosas comienzan a volverse extrañas. Hablemos del aspecto de esta llamada montaña. A juzgar solo por su apariencia, el Monte Kailash apenas parece una montaña. Ahora, para ser claros, el Monte Kailash no es la única montaña que toma la forma de una pirámide. Hay muchas otras cumbres piramidales en el mundo, como la montaña pirámide en Alberta, el Alpamayo en Perú, el Pico Muratov en Bulgaria y varias otras. Sin embargo, como puedes ver, todas estas otras montañas tienen las imperfecciones que esperarías de una formación natural. El Monte Kailash, en cambio, no las tiene. Sus lados son casi perfectamente perpendiculares,
casi como si alguien hubiera diseñado y construido intencionalmente la montaña de esa manera. El Mahabharata también habla de un día en la historia de nuestro planeta cuando la Tierra estaba rodeada por gigantescas ciudades, y luego pequeños vehículos descendieron de estas ciudades, que aparentemente tenían maestros en ellos. Este es el templo Kailasa, el templo monolítico más grande construido para ser un símbolo del monte Kailash, donde se dice que vive el señor Shiva. Según los arqueólogos, este templo tardó 18 años en construirse, pero aquí está el giro. En total, las personas que construyeron este templo tuvieron que esculpir 400.000 toneladas de roca para tallar el templo. Esto significa que tendrían que haber esculpido 60 toneladas de roca cada día durante 18 años. No hace falta decir que eso es una hazaña asombrosa de ingeniería que es imposible hoy en día, incluso con nuestra tecnología súper avanzada, y ni siquiera hemos tenido en cuenta todos los intrincados adornos en las paredes del templo. El misterio no termina ahí. Dentro de este templo hay una red de cuevas y laberintos que supuestamente conducen a una supercueva. Según informes, esta supercueva contiene máquinas de alta tecnología y otras tecnologías avanzadas. Entonces, si un avión desarrolla un problema de presión en pleno vuelo, las máscaras de oxígeno deben ser liberadas para permitir que los pasajeros respiren. Sin embargo, estas máscaras típicamente solo contienen aire para unos 15 o 20 minutos. Por lo tanto, el piloto tendría que bajar el avión a una altitud de 3.000 metros o menos para que los pasajeros no mueran por asfixia. Esto es lo que hace que volar sobre el Tíbet sea una pesadilla. Simplemente no hay lugar seguro para descender en caso de una emergencia y aterrizaje forzoso. El avión es una opción que solo funciona en las películas y ni siquiera siempre funciona en ellas. Desafortunadamente, estos son los únicos enigmas del monte Kailash que la ciencia puede explicar de manera definitiva. Capítulo 4. Más preguntas que respuestas. Todos los demás misterios de esta montaña han permanecido en gran parte sin resolver, incluyendo el que todos están muriendo por entender, que es el misterioso fenómeno de envejecimiento que ocurre en Kailash. Una fórmula científica estuvo cerca de desentrañar este misterio, como pronto veremos, pero al final, incluso esa llegó a un callejón sin salida, al igual que el misterio del Om. Karug Singh Baldia, un geólogo muy respetado y exrector de la Universidad de Camaón, dice que la representación del Om en el monte Kailash podría ser rocas plegadas 2 veces de tal manera que las depresiones dentro de los brazos de los pliegues invertidos están llenas durante todo el año de hielo y nieve. Pero la impresión del Om en el monte Kailash es demasiado perfecta para encajar en esta explicación. Incluso el punto está correctamente colocado. La ciencia tampoco puede explicar la geología única del monte Kailash. Mientras que los picos circundantes en el Tíbet están hechos de roca sedimentaria, Kailash es la única montaña en la región hecha de roca negra, un material muy raro. Y eso no es todo. Los escaladores reportan encontrarse yendo en la dirección opuesta cuando intentan alcanzar la cima de la montaña, como si la montaña estuviera cambiando su posición. Y aunque es cierto que las montañas, de hecho, siempre se están moviendo, una vez más, el caso del monte Kailash destaca fuertemente. Para dar contexto, investigadores que estudiaron el monte Matterhorn, una de las montañas más famosas del mundo, descubrieron que se estaba balanceando constantemente una vez cada 2 segundos, según su cuenta. Pero este movimiento es completamente imperceptible para los humanos, y la única manera de medirlo
es haciendo uso de sismómetros. ¿Cómo es posible que Kailash pueda cambiar su posición? O al menos hacer que así lo parezca. Otro misterio del monte Kailash que desafía la explicación científica es el misterio de sus dos lagos, Manasarovar y Rakshastal. ¿Por qué dos lagos en la misma ubicación geográfica son tan completamente diferentes? La ciencia no puede explicarlo. Lo único que puede decirnos sobre el estado del lago fantasma de Rakshastal es que es un lago endorreico, lo que significa que no tiene salida. Así que, para perder agua, Rakshastal tiene que evaporarse en la atmósfera o filtrarse en el suelo. Esto explica cómo el lago desaparece y reaparece de la nada. Manasarovar, en cambio, no es un lago endorreico, por lo que pierde agua simplemente fluyendo hacia Rakshastal. Aún así, los dos lagos muestran comportamientos completamente opuestos. En cuanto al extraño fenómeno de viajar en el tiempo, los científicos dicen que esto se puede explicar usando la teoría de la relatividad de Einstein. Para explicarlo de manera muy simple, esta teoría dice que cuanto más cerca estés de la Tierra, más lentamente viaja el tiempo, lo que sugiere que no existe tal cosa como el tiempo absoluto. Pero eso es un tema complejo en el que no podemos profundizar ahora. De todos modos, los científicos han realizado sus experimentos y han encontrado que si colocas dos relojes atómicos en diferentes altitudes, el reloj que está más alto experimentará un viaje en el tiempo más rápido que el que está más abajo. Esta idea se conoce como dilatación del tiempo, pero por impresionante que parezca, aún no explica cómo las personas experimentan semanas de crecimiento de cabello y uñas. Claro, hay una diferencia en el paso del tiempo en una montaña y al nivel del mar, pero la diferencia de tiempo es tan pequeña y despreciable que necesitas un reloj atómico extremadamente sensible para medirla. Entonces, ¿cómo podrían las personas haber muerto de vejez apenas un año después de visitar el monte Kailash? Tal vez la historia sea solo otra increíble leyenda urbana, o tal vez haya algo de verdad en las teorías. Sea como sea, si estás pensando en resolver el misterio de Kailash, lamento decírtelo, pero es un no rotundo. El gobierno chino prohibió la escalada del monte Kailash en 1980. Así que, lo que sea que realmente esté ocurriendo en el monte Kailash, supongo que nunca lo sabremos.